Evangelio según San Juan. Dijo Jesús: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Hola amigos y amigas, para quienes continúan hablando del infierno y de los castigos divinos, Juan en el Evangelio les recuerda que Dios no ha venido ni para condenar ni para juzgar, sino solo para salvar, es decir, llegar a la plenitud de sí mismo. Esto es la salvación. Si queremos hablar de juicio de Dios, este no es otro que el de la cruz, que toma el mal del mundo para destruirlo, transformándolo en vida. Como la basura. Cuando la basura se arroja al agua, no hace otra cosa que ensuciar el agua. Pero cuando se arroja al fuego esta basura, aumenta el calor y hace crecer el mismo fuego. Dios juzga amando y ama perdonando. Dios condena salvando y se toma venganza perdonando. Dios da vida a quien se le quita y no le quita la vida a quien no lo acoge. Diríamos que existe un solo modo de ser condenado, y en este caso se trata de una autocondena. ¿Cuál es ese modo? No abrirse a la luz que nos habita, no dejarse alcanzar por esa luz que ha venido al mundo, como dice Juan. No dejar florecer la vida, no construir de tal modo que podamos vencer la muerte. No creer en el amor. Esta es la autocondena. Cuando nosotros rezamos el credo decimos: desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Desde dónde? Desde la cruz. Es desde la cruz que Él está juzgando al mundo. Diríamos que es el trono desde el cual Jesús puede juzgar. Y entonces, ¿de qué manera juzga? Juzga las derrotas como victorias, juzga el servicio como autoridad, la pobreza como riqueza, la pérdida como ganancia, la humillación como un triunfo y finalmente la muerte como nacimiento. El Evangelio de hoy tiene como escenario un diálogo de Jesús con un personaje, Nicodemo. Este Nicodemo que vio actuar a Jesús en el templo, lo hemos relatado el domingo pasado. Este Nicodemo que no es uno que va pegadito a los muros de la ciudad para no ser reconocido en la noche por algunos colegas suyos, sino que diríamos que desde esta noche, desde esta oscuridad, va a buscar la luz y la verdad, porque ha intuido que en Jesús puede encontrar esa luz. Además, recordemos, se trata de un rabino. Los rabinos leían la Torá en la noche. Jesús ora en la noche. El Salmo 77 dice: busco al Señor en todo momento, en el momento de mi angustia. De noche extiendo mis manos sin descanso.
Y más adelante lo vamos a encontrar a este Nicodemo entre los sumos sacerdotes, metido en una discusión, y va a aparecer por última vez con José de Arimatea en el Calvario para envolver en vendas el cuerpo de Jesús y luego llevarlo al sepulcro. El pasaje de hoy es la última parte de este diálogo nocturno de Jesús con Nicodemo. En la primera parte se habla de las mordeduras de unas serpientes venenosas. En el desierto están estas pequeñas serpientes que a veces solo asoman la cabeza y no se detectan con facilidad. Por eso se aconseja que las personas que van al desierto tengan cuidado, no anden descalzos porque estas serpientes pueden morder. Moisés se dirigió al Señor, quien mandó construir una serpiente de bronce y luego poder izar esa serpiente sobre un palo, porque algunos israelitas, algunos hebreos habían sido mordidos por esas serpientes. Después de ser mordido, un israelita levantará los ojos hacia la serpiente y entonces puede salvar la vida. Podemos leerlo en el libro de los Números, en el capítulo 21, este relato. Sí, es difícil de establecer lo que realmente sucedió durante el Éxodo. Posiblemente se trata de un gesto arcaico ligado a una cierta mentalidad mágica del tiempo, lo que habría hecho Moisés, lo que relata la Escritura. En el libro de la Sabiduría se comenta el hecho diciendo que el que miraba a la serpiente de bronce quedaba sano no en virtud de lo que veía, sino gracias al Salvador de todos, en el libro de la Sabiduría, capítulo 16. Y Jesús se va a referir a este hecho y lo interpreta como un símbolo de lo que va a pasar con él. Él va a ser levantado en alto, será levantado en la cruz, y todos los que lo contemplen salvarán sus vidas, así como Moisés levantó en alto la serpiente. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. Es importante esta expresión, el Hijo del Hombre. Esta expresión significa que es el hombre en su condición divina, podríamos decir el modelo humano por excelencia. Cuando veamos la expresión Hijo del Hombre en el Evangelio, significa ni más ni menos que el hombre. Encontramos en el Evangelio la expresión Hijo de Dios e Hijo del Hombre. Hijo de Dios significa o indica que es Dios en su condición humana. Y la expresión Hijo del Hombre indica que es el hombre en su condición divina. Entonces, levantar en alto esta serpiente. También podríamos mirar el profeta Isaías en el capítulo 53. Habla de este siervo sufriente, enaltecido, pero al mismo tiempo llevado al matadero. Jesús va a decir, cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. O sea, el yo soy es la identidad. La identidad, diríamos, está en el momento de la elevación de Jesús, el momento en que es levantado en alto. Cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Es la elevación, el momento en el cual Jesús expresa definitivamente su amor. Se levanta en alto lo que se considera que ha triunfado. Por eso nos preguntamos, ¿la cruz es una derrota o es un triunfo, una victoria? Y en realidad el acto más cruel, más terrible que la humanidad ha vivido es leído por la comunidad cristiana como el gesto de amor más grande de Dios. Por eso la cruz es victoria, no es derrota. La cruz no es un simple amuleto para colgárselo al cuello, es mucho más. La mirada del creyente entonces ve sintetizada en la cruz la propuesta de vida que nos presenta Jesús. Los esclavos iban a la cruz, eran ejecutados en la cruz. Desde lo alto de la cruz, Jesús proclama entonces que la persona que ha logrado vivir una vida plena es aquella que se ha hecho voluntariamente esclava por amor, diríamos, que se ha hecho servidora de los propios hermanos. Estas serpientes que hieren la existencia de los hombres siguen estando.
pretenden acabar con la vida de las personas. ¿Quiénes son estas serpientes? ¿Qué es esta serpiente? El orgullo, los resentimientos, el egoísmo, las pasiones desenfrenadas, la envidia. Y frente a esas serpientes que nos muerden, que nos hieren, solamente mirando hacia aquel que ha sido levantado en alto, que ha sido exaltado, entonces encontramos ahí la curación. Diríamos, se puede curar de este veneno de muerte que está en el corazón de cada hombre. Diríamos que este Jesús levantado en alto es como el suero antiofídico, es un veneno que cura, es una muerte que da vida. De hecho, recordemos que el símbolo de la farmacia es una copa con la serpiente enroscada en la copa, que simboliza el poder del veneno que, si bien puede matar, también puede curar, cuando es convertido en medicamento en la copa. También alude a la curación o renovación por esta capacidad que la serpiente tiene de cambiar permanentemente la piel. En el versículo 16 se dice: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Dios amó. ¿Qué verbo se utiliza aquí? Es el verbo agapao, que aparece 37 veces en el Evangelio de Juan. Un verbo que ya había caído en desuso en el griego clásico, que significa el amor gratuito e incondicional. Y de hecho, para amar bien, es decir, desde el amor oblativo, deberemos tener en cuenta esta dimensión sacrificial, y es ahí cuando la palabra sacrificio tiene sentido. El verdadero amor tiene una cuota de sacrificio por el ser amado, cuando quizá nos complicamos un poco la vida por el bien de las demás personas. Es el amor por el cual entonces nosotros damos vida a los demás. El amor el agapao, no es solo sentirnos bien con alguien, sino hacerle bien a alguien, trabajar por el crecimiento integral, espiritual de las personas. Amar incluso cuando dijimos algo con buena intención y luego se malinterpreta y se convierte para otras personas en un motivo para la agresión o para el enojo. Por ejemplo, se dice que una vez un cura estaba tomando un examen en una facultad de teología, en una universidad católica, y el cura le pregunta a una alumna: a ver, señorita, ¿cuál es el primer hombre? Refiriéndose a Adán. Y la alumna le responde muy enojada: mire, padre, tómeme todos los exámenes que usted quiera, pero nada de meterse en mi vida privada. Dios amó, dice la Escritura, Dios amó. Y entonces es este verbo agapao. Existen otros verbos, erao, fileo, stergo, para referirse a distintos tipos de amor. Dios amó tanto al mundo. No es el mundo no es el cosmos, sino la humanidad así como está. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y aquí la palabra vida no es bios, no es la bios, que es la vida biológica, sino zoe, que es, diríamos, la vida que puede saltar más, que puede ir más allá de la muerte. Una vida que no está tocada por la muerte, es la vida del eterno en nosotros. Esta vida que no es para después, sino para ahora, ya aquí y ahora. Vida eterna es una vida totalmente alta, diríamos talmente alta, que es capaz incluso de traspasar la muerte. Vida eterna, no en el sentido cuantitativo, sino cualitativo. No es eterna porque dure en el tiempo, sino porque es una vida de una cualidad totalmente exquisita. En la segunda parte del pasaje vamos a tener una meditación, diríamos, teológica sobre esta misión del Hijo del Hombre, que no lo ha enviado Dios para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. En Juan, distinto a Mateo, el juicio no viene pronunciado al final de los tiempos, sino aquí y ahora, hoy. Frente a cada opción que el hombre está llamado a tomar,
el Señor hace oír su parecer, es decir, presenta su juicio, indica lo que está conforme a la sabiduría del cielo y pone en guardia ante las decisiones de muerte. Por eso el juicio de Dios es siempre un juicio para la salvación. Dios no abandonará a nadie, porque dice San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, esta expresión importante: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. En realidad, el único modo de vivir totalmente apagados es no haber iluminado a nadie. Hasta la próxima.